Hola amigos, en esta oportunidad tocaremos un tema muy interesante pero que reviste cierta complejidad. Nos referimos a la perspectiva que tenía Pablo sobre el fin de los tiempos. No te alejes que ya arrancamos. Esta nueva perspectiva del tiempo del fin determina completamente la perspectiva teológica de Pablo. El modo en que habla de Cristo, la salvación, la iglesia, la ética, el presente, el futuro, todo. Esto se refleja tanto en su lenguaje explícito como en toda una serie de presupuestos que asume. A los corintios, el apóstol les recuerda que ellos son aquellos para quienes ha llegado el fin del mundo. En otra ocasión, les dice que la muerte y la resurrección de Cristo ya han pronunciado su sentencia sobre la era presente que por ellos se está desvaneciendo. Con la venida de Cristo ha comenzado el nuevo orden. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Ver las cosas desde la óptica de la carne, es decir, desde el punto de vista del antiguo orden, no es ya una opción. Tanto la muerte y la resurrección de Cristo como el don del Espíritu significa muerte a lo antiguo y una vida radicalmente nueva en el presente. Así, para Pablo, la salvación de Cristo es una realidad futura, esencialmente ligada a los últimos tiempos de la humanidad. La salvación definitiva de Dios ya ha sido cumplida en Cristo. En una suerte de trueque temporal divino, la condenación divina que tanto merecemos todos nosotros ha sido transferida del futuro al pasado, cuando Cristo la llevó sobre sí. Por ello hemos sido salvos, puesto que nuestra salvación final aún no se ha llevado a cabo plenamente. El apóstol puede hablar igualmente de la salvación como de algo que está en proceso. Estamos siendo salvados y que todavía guarda el pleno cumplimiento. La redención es tanto ya como todavía no, y lo es también nuestra adopción y justificación. Este marco esencial hace también que Pablo vea a la iglesia como una comunidad escatológica, a saber, de los últimos tiempos, cuyos miembros viven en el presente como aquellos que llevan ya la importancia de la eternidad. Vivimos en la tierra como extranjeros, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Por ello, nuestra ética no consiste en una serie de reglas que norman nuestra vida, sino que, capacitados por el Espíritu, vivimos ahora, en la era presente, la vida del futuro, la vida que caracteriza al propio Dios. Los creyentes ya han saboreado la vida venidera y la realización completa y final del futuro es tan segura que mientras vive en este ya, pero todavía no, el nuevo pueblo de Dios se convierte en una comunidad de raíces celestiales. Puesto que esta perspectiva escatológica o de los últimos tiempos condiciona de un modo tan absoluto la perspectiva que Pablo tiene de todas las cosas. Nuestra primera tarea consiste en observar el papel tan fundamental que el Espíritu desarrolla en la salvación de Cristo. Pablo derivó su perspectiva escatológica, ya, pero todavía no, de dos experiencias que tuvo al comienzo de su vida en Cristo. Su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco y el subsiguiente don del Espíritu. Según la concepción precristiana de Pablo, la resurrección de los muertos y el don del Espíritu eran los dos acontecimientos esenciales que marcaban el fin de los tiempos. Y ahora ambas cosas se habían puesto en marcha. En primer lugar, las raíces judías de Pablo le llevaban a entender que la resurrección de los muertos era el último acontecimiento calendario terrenal de Dios. Para Pablo, la resurrección ya tuvo lugar cuando Cristo resucitó de los muertos, con lo que se inició la condena final de la muerte y se garantiza nuestra propia resurrección. La resurrección de Cristo hace que la nuestra sea inevitable y necesaria. Inevitable porque con su regreso de entre los muertos se pone en marcha todo el proceso. Necesaria porque la muerte es tanto la enemiga de Dios como nuestra, y nuestra resurrección significa el fin de los últimos tiempos del Dios vivo y dador de toda la vida. Los creyentes viven, por lo tanto, en el período entre las dos resurrecciones.
Hemos ya resucitado con Cristo y esto garantiza nuestra resurrección futura y corporal. En segundo lugar, el don del Espíritu Santo representaba la prueba culminante de que las promesas de Dios para el tiempo del fin se están cumpliendo. Para Pablo, ni su experiencia del Espíritu, ni su percepción de esta experiencia tiene sentido aparte de la perspectiva del cumplimiento de las promesas y de la salvación como ya, pero todavía no. Por su herencia judía, el apóstol entendía bien que el Espíritu era parte de la promesa para el futuro. Como hemos señalado, Jeremías y Ezequías dieron a las promesas del Nuevo Testamento un tinte escatológico. Esta perspectiva se afirmó sólidamente en las posteriores expectativas judías. Según Joel, donde el profeta afirma: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es la razón por la que el espíritu es un elemento decisivo en la concepción paulina de la experiencia cristiana. El don del Espíritu Santo derramado significaba que la edad mesiánica ya había comenzado. De este modo, el Espíritu se convierte en el factor central de esta perspectiva alterada, la clave de la firme convicción de Pablo, en el sentido de que el Espíritu es tanto la clara evidencia de que el alba del futuro ha depuntado como garantía absoluta de su cumplimiento final. La metáfora de la entrega inicial, las arras, es decir, garantía, que aparece 3 veces, solo la utiliza Pablo en el Nuevo Testamento y únicamente para referirse al Espíritu. Esta palabra se encuentra a menudo en papiros comerciales como término técnico para aludir la primera cuota del total de una transacción. Como tal, establece por un lado la obligación contractual y por otro garantiza su cumplimiento. De este modo, para Pablo sirven los 3 ejemplos para subrayar tanto el ya como el todavía no de nuestra existencia presente. Esto se hace especialmente claro en Efesios 1:4, donde Pablo alude al Espíritu Santo de la promesa como garantía de nuestra herencia. Es difícil no ver las presuposiciones ya, pero todavía no de este lenguaje. Por un lado, tanto el Espíritu Santo de la promesa como nuestra herencia proceden de las expectativas futuras de la herencia judía de Pablo. El Espíritu que hemos recibido es el cumplimiento de la promesa. Por otra parte, dicho cumplimiento de la promesa es también el garante de nuestra herencia futura. De este modo, el Espíritu representa la entrega inicial de Dios a nuestra vida actual, la evidencia segura del que el futuro ha entrado en el presente y garantía del cumplimiento absoluto del porvenir. Bueno amigos, esa ha sido nuestra entrega de hoy y como siempre muy agradecidos de vuestra atención. Deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Cuídense y vivan sin miedo amigos. Un abrazo y hasta la próxima.